Muy buenas a todos, amantes del desierto. Os gustaba esa, ¿Cuánto tiempo? Buenas a todos, de vuelta. Ya ha vuelto a haber novedades de las Oasis después de mucho tiempo. Se esperaban que. Es más, yo esperaba que fuesen mucho más temprano de estas novedades, pero al parecer por diferentes temas, pues se han atrasado. Pero bueno, ya estamos aquí, ya tenemos novedades, ya tenemos el mod kit. ¿Y qué significa esto para las Oasis? Pues significa una segunda vida, literal, por así decirlo. A toda la gente que le gusta el juego, a toda la gente que le gusta poder hacerse, poder tener su propio servidor y poder tener lo que quiera y meter mejoras de lo que quiera, el modkit permite a esas personas crear sus propios mods, implementarlas en su servidor, lo que quiere decir que puede ya ser el contenido, añadir ya el contenido que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran. Eh, la única cosa que faltaría es que fuesen los servidores dedicados completamente independientes, es decir, que no tengan que ver nada con la empresa de los Oasis. No sé si con el Mozkey se dará el caso, no lo sé. Se puede ir ya probando si lo queréis, pero bueno, esto habría que verlo y lo iremos viendo más adelante. Sobre todo si se podrá hacerlo por separado o no. En principio yo creo que sí. Bueno, ¿qué tendríamos con el Mozkey y qué se puede hacer con el Mozkey? Pues básicamente lo que comentan aquí es que se pueden hacer diferentes customizaciones de lo que es el juego, metiéndole nuevas cosas, nuevos objetos. Como veis aquí, ahora mismo se está mostrando un dinghy con globos. Y están jugando en globos en vez de con las patas y tal. También te pueden crear nuevos objetos, nuevas opciones de crafteo, nuevos mapas. Puedes crear muchísimas cosas que, como digo, hace que sea mucho más complejo el juego a la hora de que muera, porque ya no es tan fácil de que muera un juego si hay lo suficientemente gente que revive el juego metiéndole los mods, preparándole como ellos quieran. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba aunque ya sí es verdad que hay otros juegos que han tenido una base mucho más alta de jugadores, pongámonos el ARK o juegos de ese estilo. Actualmente, y yo creo que actualmente se mantienen sobre todo por la comunidad de mods, por los servidores PvE y demás. Dicho esto, el modkit se puede instalar directamente desde la Epic, te la puedes descargar aquí. Obviamente necesitas ciertos conocimientos para poder usarlo. Básicamente se podría decir que sería una modificación del típico es una modificación muy similar al Mosky que tiene, por ejemplo, el Ark o otro juego de este estilo. Al fin y al cabo, todos son de Unity y tienen la misma base. Entonces, son algo similares. Bueno, es la misma base, diría yo, ¿no? En cierta manera. Y el que quiera puede probarlo, obviamente, pero obviamente tienes que tener algunos conocimientos o tirarte muchos tutoriales para que funcione eso y hacer que eso funcione. Eh, ¿Qué pasa con estos mods? ¿Cómo los instalamos? ¿Cómo funcionan? A ver, por el tema de servidores y del juego, actualmente han creado un nuevo branch, es decir, os tenéis que cambiar de las propiedades del juego, que tenéis que cambiar de branch y en el servidor de igual para poder usarlos. Y ya hay algunos publicados. Es decir, aquí tenemos la página del workshop del Last Oasis. Y como veis, tenemos ya algunos publicados. Que supongo que estos los habrá hecho. A mí, no, los ha ido haciendo. Diría que los había hecho algunos de los admin, pero son moderadores y demás. Y bueno, parece ser que están ahora haciendo bastantes mods. Como veis, a día 14 de abril, hay uno aquí. Si no vamos al último, pues será este, por ejemplo. Ah, no, este es del 28. Pues mira, este es más antiguo. Es decir, que han ido creando mods para tener una pequeña base. Pero la idea es que cada persona, las cosas que se le vayan ocurriendo, pues lo vaya creando y lo vaya haciendo. Dicho esto, ya aparte de los mods y demás, y decir de que han creado también, como digo, una rama para que se lo pueda probar y que lo podéis testear, que yo la iré probando y haré vídeos y tal de lo que es, cómo van quedando las cosas, e incluso intentaré hacer vídeos de cómo funciona el modkit y algunos vídeos aprendiendo yo también, eso ya más adelante. También nos dicen que, en este caso, también nos dicen que va a venir la Season 6. Era de esperar que después de esto, pues venga la Season 6.
¿Qué trae la Season 6 que va a tener? ¿Qué tienen pensado hacer? Pues bueno, inicialmente se pretende que la Season 6 sea un cambio en cierta manera y más pensado a que sea más por whippets que a X tiempo. Según comentan aquí, creo que son cada 2 meses, si no recuerdo mal, si no lo he leído yo mal. Creo que lo ponía aquí, de que querían hacer, pues eso, que fuese en torno a los 6 meses el whipeo o que se vaya whipeando automáticamente con el sistema que había antes del quemado, pero que sea más eficaz. No que te puedas dejar las cosas en el lobby y que te lo vaya moviendo. Sí, mira, aquí lo pone que eran cada 2 meses. Dicen que cuando salga la Season 6 lo irán publicando poquito, irán haciendo como pruebas para ver qué le parece a la gente. Es decir, van a hacer lo típico del test branch para ir probando los cambios y tal. Y nos traen algunos cambios que ya se pueden probar en la versión de mod, que serán los siguientes. Habilidad de mergear los recursos raros, es decir, que tienes calidad legendaria y tienes calidad, creo que era vamos a poner la más básica. Pues la calidad legendaria es la más básica, pues lo puedes mergear para que te salga una calidad intermedia, ¿vale? No te obliga a tener 400 cosas de cada. Luego, esto que era muy esperado, se quejó mucha gente y yo me quejé también de esto, de que ahora los RAID, el RAID que ponías al tu walker, es decir, la cantidad de cosas que podías poner en el walker, ya no se limita, ya no limita la localización de esas estructuras, solo limita el tipo y el número. Creo que es lo más correcto, lo más sensato y me parece muy bien este cambio. Han reducido también el consumo de agua, han añadido un sistema para limitar la cantidad de walkers que se puede tener en un mapa. Esto quiere decir que a lo mejor, cada walker tiene ciertos puntos, es decir, a lo mejor en un mapa solo pueden, está limitado para que entre solamente 3 dinghies de un clan. Pues solo van a poder entrar 3 dinghies de un clan o walker más pequeños que esos dinghies. Simple. Ya no podrán entrar 3 falcos o cosas de ese estilo. Entonces esto soluciona problemas como tener lo que nosotros llamamos falco, es decir, un falco que solamente sirve para bloquear, o un búfalo, por ejemplo, que solo servía para bloquear al enemigo. Luego tendríamos también un límite que lo van a meter, y bueno, que ya está en las pruebas del modkit. Ya tendríamos también el Walker Crew Limit, que básicamente es limitar la capacidad de un Walker a una cantidad en concreto de personas. Esto entiendo que será configurable, es decir, que cada servidor lo puede configurar como quiera. En el oficial lo configurarán de alguna manera en concreto. Y lo que hace esto es que si hay más de X personas encima de un Walker del mismo clan, pues directamente el Walker se para. Me parece correcto. Y así lo que hace es que no tengas a lo mejor un Walker con un dinghy pequeñito con 20 personas encima. Que sea un dinghy más limitado al número de personas que deben de ir. Y luego lo que han hecho también es que el grapple, cuando te atacan, no se puede usar en los 30 segundos después de que te ataquen. Yo creo que es obvio, creo que lo hizo también Brian, esto lo añadió en un servidor de pruebas que tenía él. Y supongo que ahora habrán replicado los cambios. Como digo, dicen que la Season 6 todavía van a ir sacando, van a sacar como mini pruebas de lo que sea la Season 6 para que vayamos probándolo, que lo irán anunciando por el Discord suyo, el oficial de las Oasis, y que la idea es eso, ir buscando un punto intermedio en el que haya whippes y tal, pero la gente no se queme mucho, pero tiene que haber whippes, porque si no, obviamente un clan que va muy fuerte, pues ya no nadie le puede destruir. Y aparte, si no hay whippes, es como que ya no tienes nada que hacer. No, y si no tienes nada que hacer, pues el oficial muere. Dicho esto, ¿qué veremos en los próximos días? Pues posiblemente, como crezca la cantidad de mods que haya. Espero que crezca bastante. Yo actualizaré tanto, intentaré hacer, como digo, vídeos de cómo se hacen los mods. No tengo ni idea, sinceramente. Me puse a ver cómo se hacía una vez y al final lo dejé así un poquito de lado. No lo probé y no, no aprendí nada. Así que supongo que haré algún vídeo futuro. Espero también actualizar la web y de Stiletto con los nuevos cambios y así que la gente lo vaya viendo.
E intentaré ver también alguna forma de que la web también de Stiletto pues sea más accesible para que los propios servidores que tengan mods puedan usar esos mods y puedan ver esos cambios. Dicho esto, nada más que decir. Espero que con esto hayáis dado más o menos una idea de los cambios que vienen. Y haré más vídeos ahora en adelante con todas las noticias que vengan. Si vienen noticias, si no, pues obviamente no podré hacer vídeos. Dicho esto, si os gusta el vídeo, dale a like y suscribiros si no estáis suscritos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.